Vamos a iniciar el estudio bíblico. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Bueno, hermanos, vamos a seguir con este estudio, el cristiano y la doctrina. Y en esta parte estamos hablando acerca de cómo beneficiarnos de la palabra de Dios. Pero antes de poder entrar de lleno al tema, quiero pedirles que me acompañen haciendo una oración y que sea Dios quien nos guíe en esta mañana. ¿Sí? Bendito Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, estar acá reunidos para poder aprender, escuchar de tu palabra. Rogamos, Señor, que tú puedas guiarnos en este día, en tu santo día, para poder aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a presentar nuestro corazón, nuestra mente, como parte de nuestro ser, dispuesto, Señor, a recibir de ti. Por favor, Señor, ruego que ayudes a mis hermanos y puedas guiarme a mí, yo pueda ser fiel a tu palabra y pueda enseñar, Señor, de manera que todo se aproveche. Gracias te doy, Padre, y todo esto ruego y pido en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermano, cuando hablamos de beneficiarnos por medio de la palabra, no podemos obviar lo último que habíamos visto. ¿Usted se acuerda que Dios da un encargo a los reyes de que ellos puedan nutrirse de la palabra, que ellos tengan una copia escrita por su propia mano, que puedan meditar en ella constantemente, porque ellos eran la cabeza vamos a decir, de la nación en un sentido? Eran aquellos que guiaban al pueblo y necesitaban sabiduría. Y también nosotros comprendemos que parte del beneficio para nuestra vida es tener la palabra de Dios presente. Ahora, hermanos, cuando hablamos de beneficiarnos, debemos de comprender que aunque no veamos bienes prontos, por así decirlo, al escudriñar la palabra de Dios, vamos a ver que en todo momento, de alguna forma, ella sí va a brillar como una luz en medio de la oscuridad sobre nuestra mente, sobre nuestra alma, porque esa es la que nos va a traer consuelo, nos va a guiar. Así que muchas veces, hermano, el beneficio no es pronto. Muchas veces nosotros lastimosamente estamos acostumbrados a las cosas rápidas. Uno hace algo y quiere ver que eso produzca un efecto al momento. La palabra de Dios tiene un trabajo y tiene un tiempo, y es en la voluntad de Dios y bajo su providencia que eso florezca no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Pero al no ver, tal vez, hermano, beneficios prontos, no deberíamos de cesar en seguir cultivando nuestra mente y nuestro corazón por medio de la palabra de Dios. Es bueno estudiar la palabra de Dios, es bueno leer la palabra de Dios. Habíamos dicho que sería bueno y necesario que nos hagamos tal vez un itinerario para ver cómo podemos leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ver alguna forma en la cual nosotros podamos dedicarle tiempo, un capítulo al día, 2 capítulos al día, uno en la mañana, uno en la noche. Es necesario, porque si no hacemos eso, de alguna forma, hermano, lo que vamos a terminar haciendo es apartarnos de Dios y no comprender las verdades que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, no es solamente leer y estudiar la Biblia. Estas son parte de un grupo amplio de herramientas y de ejercicios que nosotros debemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Y ahora yo quiero hablarles, hermanos, en esta segunda parte, cuando hablamos de beneficios, quiero hablarles de la memorización y la meditación de la palabra de Dios. Memorizar y meditar. Como les dije, en el capítulo anterior consideramos la importancia de leer, de estudiar, pero en este capítulo vamos a considerar las disciplinas igualmente importantes como la memorización y la
meditación. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Que memorizar la palabra es un requisito bíblico o es algo que únicamente tal vez lo esté escuchando de mí y piensa que simplemente debemos de leerlo y bueno, lo hemos leído y queda ahí? Hermano, yo quiero que usted piense en lo que va a responder. Tal vez lo está haciendo dentro de usted mismo, pero déjeme decirle que es un requisito bíblico poder memorizar la palabra de Dios. Es necesario que nosotros memoricemos. Es un requisito. Cuando leemos y estudiamos las Escrituras, algunos textos llaman nuestra atención de manera especial, ¿verdad? Hay algunos que nos cautivan, hay algunos que de alguna forma atraen nuestra atención. Y de alguna forma, hermano, hay pasajes que usted tal vez de niño se le ha enseñado y usted los recuerda hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, en el caso de algunos, como en el caso de mi esposa, Josué 1:9 es el texto que se le ha grabado en su mente. Ese uno, pero esperemos que haya más. Hermanos, y así muchas veces, hermano, hay textos que nos gustan, que se han memorizado dentro de nosotros. Estos textos de alguna forma nos recuerdan de manera constante las verdades maravillosas que tiene Dios para con nosotros y todo eso que contiene dentro de ello. Interiorizarnos con la palabra de Dios, hermano, es necesario si queremos obtener un mayor fruto posible de la lectura y del estudio de la palabra de Dios. Es necesario. Ahora, hermano, yo no le estoy diciendo que usted debe de estar las 24 horas del día leyendo la Biblia, pero podemos llevar dentro de nosotros de alguna forma una disciplina para poder memorizar un pasaje bíblico, recordarnos algo, pensar en eso. Debería de ser un ejercicio bueno. No solamente va a hacer bien al alma, sino que le va a hacer bien a su salud. Sabe, hermano, ejercitar la mente, el cerebro, es algo que lastimosamente con el tiempo se va perdiendo. La falta de lectura, dicen algunos, que también de alguna forma tiene que ver con el Alzheimer, con la pérdida de memoria. Usted se acuerda de algunas cosas, las otras no. Es algo que sucede con el cuerpo. Lastimosamente, aunque nos sintamos vivos, algo dentro de nosotros está caducando. El cuerpo lentamente va muriendo. Las células, las neuronas, al no ser ejercitados, al igual que los músculos. Si usted no hace ejercicio, sus músculos van a terminar menguando, desapareciendo y va a terminar siendo simplemente esqueleto. Por lo tanto, hermano, así para mantener el cuerpo físico es necesario el ejercicio. De la misma forma, la lectura, la memorización es parte fundamental para la vida de nuestra mente, nuestro cerebro, y cuanto más para la comunión con Dios. Debe de hacérsenos una disciplina. Debemos de impulsar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que tengamos cerca. Mientras más jóvenes puedan ser llevados a eso, ha de ser de un provecho mayor para el tiempo venidero. Yo quiero que me acompañe, hermano, rápidamente en esta mañana al libro de Deuteronomio, al capítulo 6, versículos 6 y 9. Yo quiero que veamos la importancia de lo que se escribe acá, Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano,
¿Cómo nos enseña y qué es lo que nos pide la palabra de Dios en cuanto a su palabra? De alguna forma, la repetición, harás, hablarás, enseñarás, tendrás la palabra sobre tu corazón, sobre tus ojos o en medio de tus ojos, en tu puerta, hace que tengamos un contacto continuo con la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando vayas por el camino, habla de la palabra de Dios. Cuando entres a tu casa, habla de la palabra de Dios. Átala a tu mano, ponla sobre tu corazón. Nos está llevando a reflexionar sobre la intención continua que debe de haber sobre la palabra y nuestra vida. Ahora, hermano, cuando dice pon la palabra sobre tu corazón, no está diciendo que pongas tu Biblia y te eches y la pongas sobre tu pecho y la recuestes. Ahí está. No, se está refiriendo a que la palabra de Dios pueda de alguna forma estar presente en todos los aspectos de tu vida. Y cuando dice átala a tu mano, lo que nos está haciendo ver es que debe de ser de continuo aquello que nos guíe en todas las cosas que nosotros queremos hacer. Ahora, hermano, hay algo que es interesante. El pueblo de Israel ha sido de alguna forma tomado cautivo o llevado cautivo. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Después del exilio de Babilonia, muchos de los judíos trataron de obedecer este mandamiento de manera literal. De manera literal. ¿Qué es lo que hacían? Y hasta hoy incluso hacen. Estos ataban sus frentes y brazos con pequeñas cajas que contenían las escrituras durante sus oraciones matutinas. Estas cajitas se llaman tefilim. Ellos, de alguna forma, al pasar el tiempo, lo que hacían es, y hasta hoy, se ataban unas cajitas, un cordón en el brazo izquierdo, lo ataban, o lo siguen haciendo, y hasta ahora mismo atan una cajita con textos pequeños sobre su frente y se lo atan. Ellos de manera literal lo hacen. Hermano, la interpretación correcta de este texto es que debemos de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones mediante la memorización para que dirija todas nuestras actividades. Eso es muy importante. No se está refiriendo a que la tengas como una cábala, no se está refiriendo a que la tengas tal vez como una estampita en tu bolsillo. No. Cuando vemos Deuteronomio 6 se nos está avisando y se nos está exhortando a que continuamente nosotros debemos de tener presente la Biblia en todo momento, en todo aspecto de nuestra vida, al caminar, al estar dentro de la casa, y no lo que tal vez de alguna forma ha hecho el pueblo de Israel y hasta ahora hace. Es una práctica religiosa que ellos tienen. Pero es más que atar a tu mano un pasaje bíblico. Es más que eso. Ahora, yo quiero que me acompañe y pueda mover unas cuantas hojas a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Versículo 14. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Muy cerca de ti está la palabra, en tu corazón, en tu boca, para que la cumplas. El propósito de memorizar la palabra de Dios, dice Deuteronomio 30, es: atarás o pondrás mi palabra sobre tu corazón, en los frontales de tu casa, en los postes, al caminar. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu corazón, en tu boca, para que lo cumplas. El propósito de memorizar, hermano, es para que nos ayude a nosotros a cumplir todo lo que el Señor ha pedido de su pueblo. Hermano, ¿cuántas veces tú tienes que recordarte algunos
bueno, ejercicios o prácticas a la hora de ir a sacar un registro de conducir, ¿verdad? Tienes que saber algunas cosas. Más aún, hermano, cuando vas a buscar tener un registro de conducir profesional, ellos te piden que te memorices qué hospitales están cerca sobre algunas avenidas principales por si tienes algún accidente. Y a la hora de rendir la prueba para que te den un registro profesional, tú debes de decir, sobre tal calle está tal hospital. Sobre qué avenida es doble mano o cuál se convierte. Tienes que memorizar para poder tener ese registro profesional de conducir. ¿Y por qué de alguna forma les piden eso? Para que sean capaces de poder actuar rápidamente en caso de emergencia. De la misma forma, cuando se manda al pueblo de Israel a que memorice, a que tenga la palabra de Dios constante en su cotidiano vivir, es para que pueda ésta ser cumplida. Hermano, la repetición hace muchas veces que nosotros podamos actuar tal vez de una manera no automática, sino que podamos tener una inclinación hacia eso. Repetir varios ejercicios durante bastante tiempo hace que nuestra mente, nuestro cuerpo se acostumbre. Usted habrá escuchado esto, ya parezco un robot porque ya sé qué es lo que tengo que hacer. Hermano, usted cuántas veces cuando tiene hijos pequeños y van a la escuela temprano, usted se levanta y hace las cosas de manera automática. Le prepara el desayuno, alista una cosa, otra cosa, porque sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Y por qué se acuerda de esa forma? Porque lo repite vez tras vez, vez tras vez. Hermano, de la misma forma, cuando Deuteronomio nos dice que tenemos la palabra sobre nuestro corazón, sobre nuestra boca, dice que es para que lo cumplamos. Hermano, tú no debes de memorizar la palabra, tú no debes de querer ir a la palabra simplemente para querer tener información. Es para querer cumplir lo que el Señor demanda y pide de cada uno de nosotros. La obediencia a los mandamientos de Dios comienza por guardar la palabra en nuestro corazón y tenerla lista en nuestros labios. ¿Cómo empieza la obediencia? Hermano, hay dos cosas. Una es tener la información, retenerla, y otra es querer ponerla en práctica, ¿verdad? Son dos pasos. Sabes lo que tienes que hacer, pero a la hora de ponerlo en práctica puedes fallar. Pero no podrías hacer lo uno sin lo otro. Si no tienes tú el conocimiento, no vas a poder poner en práctica nada. Eso no quiere decir, hermano, que todo lo que aprendemos de la palabra de Dios hace que nosotros seamos infalibles, impecables en todas las cosas. Pero, hermano, ¿cuánto que conocemos la palabra de Dios hace que nosotros vivamos con temor? Cuando la palabra de Dios dice, el que miente ya no mienta más. ¿Tú dudas a la hora de decir algo de lo que no estás seguro o no? ¿Sí o no? Y muchas veces podemos fallar y puedes fallar en eso. Pero el hecho de saber esa verdad que Dios demanda de ti hace que por lo menos tú reacciones y digas, no, no voy a hacer esto. O voy a decir la verdad o voy a decir lo que es correcto. Hermanos, repetir la palabra, aprender de ella, memorizar, hace que nosotros podamos estar no solamente resguardados acerca de cometer errores, sino que nos libra de muchos males. Acompáñeme al Salmo 37, 31. Salmo 37. El salmista dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Una vez más. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Hermano, lo que la palabra de Dios hace indefectiblemente, o sea, sin defecto, es amonestarnos, guiarnos constantemente a lo bueno.
Siempre va a ser eso. Pero si nosotros no meditamos, no guardamos la Biblia en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sabe qué es lo que sucede, hermano? Muchas veces vamos a caer, vamos a resbalar por no haber meditado un poco en lo que el Señor nos aconseja y llama bueno. Cuando hablamos de memorizar, hermano, no es simplemente tener una capacidad de retener unas verdades, sino que estas verdades nos ayuden a vivir como Dios pide, como Dios demanda. Ahora, esto es interesante, hermanos. Usted podrá decir, sí, yo puedo repetir. Y yo quiero que vea esto, hermanos, sin el ánimo de ofender. Hay muchos creyentes, voy a decir, que tienen pasajes bíblicos y los repiten como si fuesen pericos y loros. Todo lo que la planta de tus pies pisare, y la gente va repitiendo eso, memorizándose pasajes que de alguna forma tal vez no tienen un asidero para que pueda ser así. Lo hacen con la intención de reclamar bendiciones, promesas de parte de Dios, y las repiten, y las repiten, y las repiten. Y cuando hablamos de memorizar, hermano, no estamos hablando de simplemente repetir, sino de comprender qué es lo que nos está diciendo. El salmista nos muestra una gran verdad. Si alguien te preguntara, ¿quieres caer en el error? ¿Quieres resbalar? ¿Quieres fracasar? ¿Tú qué le dirías? No. ¿Y sabes qué es lo que te va a decir el salmista? Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Medita en eso constantemente. Mira a Dios por medio de su palabra antes de hacer algo. Ahora, hermano, eso es algo que nos debe de provocar el hecho de pensar cómo nosotros consideramos a la palabra de Dios. Pero, hermano, nosotros muchas veces podemos hacer lo contrario. Imagínese si usted puede decir esto: en mi corazón no he guardado tus dichos para poder pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus palabras para no poder pecar contra ti. Pero si usted no se encarga de recordar, de memorizar la palabra de Dios, esto es lo que tal vez usted estaría diciendo. Una vez más, en mi corazón no he guardado tu palabra. No lo he guardado para poder pecar contra ti. La memorización, hermano, hace que nuestra vida de alguna forma pueda ser amonestada constantemente. El Espíritu Santo es quien nos hace recordar lo que el Señor demanda. Y eso, hermano, nos debe de hacer pensar. ¿Cuál es la instrucción que se nos da a nosotros? Usted puede decirme, sí, pastor, eso era para el pueblo de Israel. Eso es en el Antiguo Testamento. Eso Israel tenía que hacerlo. Y usted mismo dijo que ellos se atan la palabra en su brazo, en su frente, con un cordón. Pero ¿qué hay para nosotros? ¿Cómo debemos de hacerlo? Hermano, es interesante que Dios no nos ha dejado sin una verdad. Dios nos ha dejado verdades absolutas, instrucciones para que nosotros podamos aprender de Dios. Ahora, si puede, acompáñeme al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Es un pasaje que conocemos, pero es necesario ir. Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17. Miren qué es lo que dice nuestro Señor y Dios. Colosenses 3, 16, 17. ¿Hay alguien afuera? ¿Pueden abrir? Colosenses 3, 16, 17.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Una vez más, el apóstol Pablo nos hace mención de que nuestro deber es llenarnos. Y es interesante, hermanos, que esto de llenarnos se asemeja a un pasaje que nosotros conocemos. Es muy interesante la connotación que tiene. ¿Sabe? Los resultados de que la abundancia de la palabra esté en el cristiano se asemeja a un pasaje que también con nosotros en Efesios 5:18 tenemos presente. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y la palabra que encontramos en estos dos pasajes, la palabra de Cristo more, abunde en vosotros, es la palabra en griego pleró. Cuando hablamos de abundancia es colmar un lugar. Y cuando en Efesios se nos menciona la misma palabra, es en griego, se habla de controlar. Pleró es no solamente llenar un vaso, sino es que lo que está dentro de ese vaso, a causa de su extensión o de llenar ese lugar o ese objeto, controla. Y lo que se nos dice es que seamos llenos de la palabra de Dios para que seamos controlados por medio de la palabra de Dios. Pero eso no puede darse, hermano, si no es por medio de conocer, estudiar, memorizar la palabra. Esta relación directa, hermano, que nosotros encontramos entre saturar, llenar nuestras vidas con la palabra de Dios, se asemeja a lo que se nos pide: sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Mis palabras son espíritu. Hermano, nosotros vamos a encontrar muchos pasajes que nos exhorten, nos animen, nos lleven a sumergirnos, a ponernos bajo el control, el dominio de la palabra de Dios. Cuando más llenamos nuestras vidas con la palabra, más experimentaremos la vida y el poder del Espíritu Santo. Ahora, hermano, esto es muy importante. Una vez más, mi ánimo no es hablar mal de nadie, pero yo necesito darle ejemplos en los cuales usted pueda ver cómo se debe de interpretar correctamente esto. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, no es dar vueltas, no es bailar, no es danzar de manera descontrolada como en algunos lugares se ve. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, no es hacer eso. Pero en algunos lugares, ser lleno del Espíritu Santo es eso: saltar, gritar, hablar en idiomas. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es ser controlado por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo sabes que eres lleno del Espíritu Santo? ¿Porque hablas en lenguas? ¿Porque danzas? ¿Porque profetizas? No. Tú sabes que eres lleno del Espíritu Santo cuando tu vida se postra ante Cristo, tu voluntad se doblega ante su palabra, donde ya tú no tienes de alguna forma control sobre lo que el Señor llama bueno o malo, sino más al contrario, te sometes bajo su autoridad, bajo su palabra. Ahora, una pregunta. Ya hemos visto que ser lleno es ser controlado. Pregunto, ¿vives en obediencia al mandato de Dios en memorizar su palabra? Usted, cuando ha visto conmigo Deuteronomio 6, vas a hablar de mi palabra cuando vayas por el camino, cuando entres a tu casa, al acostarte, al levantarte, las pondrás
sobre tu corazón, frente a tus ojos, en los postes de tu casa. ¿Es algo que estamos haciendo? Si no, hermano, si no memorizamos la palabra de Dios, eso muestra que de alguna forma no estamos siendo obedientes a lo que el Señor dice. Debo de decir, hermano, que eso es una disciplina que muchas veces se ha descuidado. A mí me gusta, hermano, y debo decir algo de nuestros hermanos pentecostales, que ellos se encargan mucho de hacer repetir a los niños pasajes bíblicos. Ahora, no son los únicos. Toda iglesia de alguna forma hace eso. Pero ellos son mucho más enfáticos en esas cosas. Y no está mal, ¿verdad? Es una disciplina que muchas veces no se tiene en cuenta. Memorizar la palabra de Dios es una de las disciplinas más importantes, pero también una de las más descuidadas en la vida de los creyentes. ¿Sabe por qué, hermano? El afán de la vida. Las cosas que priorizamos muchas veces tienen un mayor valor sobre lo que el Señor de alguna forma llama bueno. Muchas veces se usa una excusa de que no tienen una buena memoria o que no son capaces de memorizar las Escrituras o simplemente les consume demasiado tiempo. No tengo tiempo para eso. No, es que yo me olvido rápido, no soy bueno para eso. Déjeme decirle, no hay nadie bueno para memorizar. Eso es un ejercicio, es algo que se cultiva. No es que Dios dio a hombres, bueno, tú vas a poder memorizar muchas más cosas. Eso se cultiva, es un ejercicio. Y la mente, el cerebro es un músculo. No es que tú no puedas, simplemente es que tú o alguien o uno no quiere. Ahora, tales actitudes, hermano, nos tienen que hacer tener en cuenta qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros como bueno. Si es un mandato directo, si nosotros creemos que Deuteronomio 6 es la palabra de Dios, ¿verdad? Está en el Antiguo Testamento. Como vimos también en Colosenses 3, que la palabra de Dios abunde. Son textos que nos están llamando a hacer ese ejercicio. Aunque haya algunos creyentes que son más hábiles en todo esto, todos van a recibir la bendición y se convertirán en siervos útiles hacia Cristo. ¿Por qué? Por obedecer. Hermano, no te olvides que cuando alguien necesite de tu ayuda, Dios va a usar cualquier vida. La tuya, la mía, de aquel que conoce mucho, de aquel que conoce poco. Y lo que Dios espera que tú le compartas a esa persona no es únicamente tu experiencia, sino es que puedas darle de la palabra de Dios para que su vida pueda de alguna forma venir a Cristo, conocer o ser iluminado por su palabra y venir de muerte a vida. Así que es el deber que todo creyente tiene de poder memorizar la palabra de Dios. Ahora, déjeme de darle algunos consejos que le van a ayudar a alcanzar esta meta. Lo primero, debe de recordar siempre que memorizar la palabra de Dios no es una sugerencia, no es una opinión, sino un mandamiento directo. Ahora usted me puede decir, pero eso dice Pablo. Hermano, yo creo que hemos dejado claro eso. No es Pablo, es Dios. Las palabras son inspiradas por Dios. Y es Dios diciendo, abunde la palabra de Cristo en vosotros. Entonces, hermano, lo primero que nos va a ayudar a nosotros a cumplir eso es recordarnos que no es simplemente una opinión, sino que es un mandato de Dios. Ahora, eso también nos debe de hacer entrar en cierto temor, hermano, porque vamos a ser juzgados no por la cantidad de textos que hayamos aprendido. No vas a llegar a la presencia de Dios a ver cuántos textos tú sabes. No va a suceder eso. Sino por la diligencia que hayamos tenido en esta vida para querer cumplir ese mandato. ¿Cuán diligentes hemos sido? Eso es lo que se va a pesar. Lo segundo, hermano, debemos de comenzar memorizando porciones pequeñas, como versículos o párrafos que de alguna forma se familiaricen con nosotros. Ahora, debo de decirle, hermano, que va a haber muchas veces la intención de abandonar el hecho de memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces usted quiere memorizarse todo un capítulo. Ahora, hermano,
Si usted tiene la capacidad y ha sido ejercitado, va a poder. Yo conozco, bueno, ahora no está con nosotros, un hombre, era pastor. Este hermano es pentecostal, o era, está en la presencia de Dios, ahí todos somos cristianos. Darío Salas, era un chileno. Hermano, tenía una capacidad de retención de la palabra de Dios, que él cuando daba algunas conferencias no usaba la Biblia, sino usaba hermanos que puedan leer tal pasaje. Y él de manera automática podía decir, no hermano, estás leyendo mal, no dice eso en ese pasaje. Te estás saltando esto. Y verdaderamente era un hombre que tenía la capacidad de poder retener todo eso. Hermano, muchas veces sucede que nosotros queremos memorizar porciones grandes y cuando vemos que no podemos lo dejamos a un costado. Entonces parte de este ejercicio, hermano, es empezar por partes pequeñas que no sean muy largas, pero que tampoco sean muy cortas, para que podamos ir creciendo. Y la palabra tiene poder. La palabra ha de actuar en nosotros. La clave es la consistencia, no la velocidad. Es una disciplina que el creyente debe de practicar durante toda su vida. Acuérdese, es la consistencia, la persistencia y no la velocidad. Tercero, deberíamos de empezar a memorizar las escrituras que nos interesen, aquellas cosas que te llaman la atención, porque de alguna forma va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, muchas veces lo que hacemos es tomar pasajes que nos ayudan cuando estamos mal, ¿verdad? Hermano, y no está mal eso. Tomar esos pasajes y memorizarlos son aliento para el alma. Y mientras más tengamos de eso, hermano, nuestra alma va a tener mayor combustible para seguir caminando. Pero déjeme decirle, tal vez usted ya ha venido memorizando muchos pasajes, algunos de ellos. Una vez que haya de alguna forma vuelto su vida constante y consistente en ese hecho de perseverar en esta disciplina de memorizar, usted mismo va a reconocer la necesidad de memorizar de manera sistemática algunos pasajes y por temas. ¿Sabe, hermano? Cuando hablamos de la elección de Dios, ¿qué pasaje viene a nuestra mente? De manera sistemática, Romanos capítulo 8, 9, Efesios, Colosenses. De manera sistemática hay pasajes que se alinean porque lo hemos venido estudiando, aprendiendo. Y eso es lo que también deberíamos de hacer al pasar el tiempo, cuando ya tenemos cierta luz sobre esos pasajes. Ahora, para poder terminar, no terminamos el tema, pero ya tenemos el tiempo encima nuestro. Meditar en la palabra, hermano, no es simplemente guardarla en nuestra mente, sino es pedir a Dios que las palabras que las hemos guardado en nuestra mente puedan descender a nuestro corazón. Porque de nada te serviría tener 1000 versículos en tu mente y estos no hayan descendido a tu corazón. De la misma forma, cuando alguien expone la palabra de Dios, las palabras llegan al oído, pero las que hace que éstas desciendan al corazón es el Espíritu Santo. Y de la misma forma, hermanos, como habían fariseos, saduceos que podían recitar el Shema Israel y no podían comprender, y hasta hoy no comprenden lo que eso quiere decir, pueden haber muchos cristianos que memoricen grandes pasajes bíblicos y Dios y el Espíritu Santo no haya hecho que esa verdad baje a su corazón. Hermano, no es la cantidad, sino es cómo nosotros vayamos delante de Dios pidiéndole que cumpla eso en favor nuestro. Lo segundo, hermano, que también es el hecho de meditar, no únicamente guardar en nuestra mente, sino meditar en ese versículo, en esa porción que usted decida guardar en su corazón y en su mente. Hermano, lo que va a hacer eso es que va a cultivar no solamente su conocimiento en cuanto a la palabra de Dios, sino lo que va a hacer es que va a fortalecer su alma, su espíritu, su comunión para con Dios. No va a haber mejor herramienta para usted y su crecimiento que el meditar en lo que quiere guardar. Y no simplemente guardar,
No sé si le ha pasado a usted. En algunas cosas a mí me pasa en el trabajo. Yo tengo un lugar donde guardo todo, pero no sé qué es lo que tengo guardado. ¿Le pasa a usted así? Tiene un lugar donde guarda todo, pero no sabe qué es lo que tiene. Que no suceda así con la palabra de Dios. Podemos tener mucho y lo podemos guardar, pero no sabemos qué es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no hemos meditado en aquello que estamos guardando. Por lo tanto, es necesario para nosotros poder no solamente guardar, sino meditar en esas verdades para que puedan ayudarnos. Yo quiero que considere esto que le voy a decir. Usted ve cómo el ganado come hierba, ¿verdad? Después de masticar y tragar la hierba, la vaca vuelve a llevarse la comida a la boca para masticarla de nuevo. ¿Usted sabía que eso hace la vaca? Mastica, se lo traga, pero vuelve a sacarlo para seguir masticando de nuevo. Este proceso se repite 3 veces hasta que la vaca ha recibido el mayor beneficio de los nutrientes de la hierba. Del mismo modo, hermano, en la meditación, el cristiano simplemente rumia la palabra de Dios hasta obtener el máximo beneficio. La debe de tener de manera constante. Deuteronomio 32. Mi palabra ponla sobre tu corazón y sobre tus labios. Masticar lo que el Señor nos da para que sea de mayor beneficio para nuestras vidas. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted es una vaca, hermano. Ese es el mejor ejemplo que puede venírsenos a la mente. Eso nos hace ver, hermano, que no simplemente debemos de ser lectores fugaces de la Biblia, sino que debemos de ser lectores que quieren comprender qué es lo que nos dice la Biblia, porque es Dios hablándonos. Llegamos hasta ahí, hermanos. Oremos al Señor y que Él pueda seguir guiándonos en esta travesía. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por permitirnos aprender de ti, de tu palabra y la necesidad que hay en memorizar, la necesidad que hay de guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, tus palabras. Sabemos que son beneficio para el alma, para nuestra vida, en todos los aspectos. Ruego, Señor, que puedas hacer en nosotros que crezca una hambre, una sed de tu palabra, Señor. Y si algo hemos aprendido, mi Dios, no permitas que se quede, Señor, en la vanidad de nuestro pensamiento, sino que tú puedas hacer que llegue a nuestro corazón para que podamos ponerlo por práctica. Gracias te doy, Padre, en este día, en el nombre bendito de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermano,